¿A quién has tenido que insistir hoy más para conseguir la tarde libre? ¿A qué te refieres? ¿Que a quién te ha costado más convencer? ¿A Andrés o a las niñas? Las niñas están en casa. ¿Qué dices? ¿Dónde? En su habitación. ¿De verdad? Pues claro que están ahí. Pero si llevamos aquí 2 horas. Sí. ¿Les has dado un somnífero o algo? No, ¿qué dices? Está todo en silencio. Están con el móvil. ¿Con el móvil? ¿Con el móvil? Si saben que va a venir alguien de visita, aprovechan la ocasión. ¿Y no te parece que habría que ir a mirar si están bien? Están con el móvil, por supuesto que están bien. Por supuesto. Cuando están con Andrés se pasan todo el tiempo pegadas al móvil. En mi casa por lo menos vienen a comer. Me doy cuenta de que está intentando bromear, pero no tiene nada de gracioso. Marta tiene 2 hijas, una de 5 años y la otra de 3. ¿Y a ti qué tal te va? ¿Os han subido el sueldo, verdad? ¿Que nos lo han subido en relación con qué? Después de las huelgas prometieron subirlo. No hay dinero. Que si crisis económica, que si gasto en defensa... Mira, voy a saludar a las niñas si es que están en casa. O sea que todavía no te lo crees. Contigo nunca se sabe. Puedes decir lo que quieras, pero no van a ceder. He ido a su dormitorio. Las he saludado. Cuando he repetido por 5ª vez, hola, por fin han reaccionado y han levantado la mirada hacia mí. Mejor que nada, supongo.